La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Conversamos ahora con Gladys Aguirre, ella es miembro del Encuentro Ciudadano Lagunero en el marco del Día Mundial de los Humedales, que comenta sobre las condiciones en que se encuentra el Cañón de Fernández, que hay que decir que pues es el humedal y principal fuente de abastecimiento del acuífero de la comarca lagunera. Gladys, gracias por estar con nosotros. Te saluda Marcela Pámanes y empezamos a platicar cuáles son las condiciones que privan en este momento en el Cañón de Fernández. Bueno, buenos días. Nada más una pequeña aclaración. Adelante. Soy la directora del área natural protegida. Claro. ¿Verdad? No. Nada más miembro del Encuentro Ciudadano Lagunero. Claro, es cierto, Gladys, perdón. Sí, no hay problema. Pues mira, hay algunas irregularidades que son muy notorias y que en el recorrido que vamos a hacer hoy con autoridades de varios niveles de gobierno y principalmente del sector ambiental se van a estar identificando. Entre ellos es que se han estado haciendo obras o trabajos de limpieza, pero muy preocupantemente han dejado residuos tirados en el área. Entonces, esos residuos que son de maleza, de vegetación muerta, ya ahorita en este momento, son una posibilidad de incendios muy grande. Entonces, ese es un problema que se presenta como mediático. Pero el principal problema que tenemos en el área es que ha habido cambios de uso de suelo, que falta una regulación de todas las concesiones de tierra que son federales, que están a cargo de la Conagua. Sí tendríamos, por otro lado, que decir que sí ha habido un interés mayor de las autoridades por proteger el área. Por ejemplo, la misma Conagua ya no está dando concesiones nuevas. Sí, ha habido cambios porque la ley lo permite. Si yo ya tengo una concesión dada y quiero pasársela a otro particular, lo puedo hacer. Pero nuevas ya no están permitidas hacerse y eso ha sido eso fue una propuesta y fue algo que están ejecutando directamente lo de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, esos son avances. Pero sí falta que haya un verdadero interés por parte de las autoridades en proteger este último pedacito que nos queda, es el último lugar que conserva sus valores ambientales, precisamente porque lo que preserva es que sigue siendo ese espacio de filtración para el acuífero de la comarca lagunera. Uh-huh. Ahora, Gladys, ¿quisieras describirnos, por favor, el área del humedal? Es decir, de cuánto terreno estamos hablando, qué características tiene, etcétera. Muy bien. El área natural protegida tiene una superficie de 17,000 hectáreas, pero únicamente el 9% de esa superficie es la que podríamos considerar que está dentro del humedal. Todas son cifras aproximadas. Y el humedal es un ecosistema que se encuentra entre un cuerpo de agua y la tierra firme. Lo que hace que tenga características especiales es que al tener el agua en una forma permanente o temporal, esas tierras que están a un lado son unas tierras muy saturadas de agua, que hace que su composición cambie completamente. Son tierras que pierden el oxígeno. Es más, son tierras medio pantanosas. Si uno abre o escarba un poquito o está en alguna parte abierto, hasta huelen un poco mal. Son como los pantanos, como los manglares. Esos lugares son los humedales. Hay muchísimos tipos de humedales, entre ellos los que acabo de nombrar. Uh-huh. Entonces, los humedales tienen una característica muy especial, que entre ellos es retener la tierra, por eso es que no se erosiona donde están las plantas de los humedales, características de los humedales. Tienen esa tierra que nosotros decimos que está saturada de agua, es como una esponja que la absorbe y después lentamente la va soltando. Uh-huh. Y eso es lo que permite precisamente la recarga, porque el agua puede pasar en una forma muy rápida. De hecho, así pasa por todo el río hasta Lerdo, pero ¿qué pasa? Después se interrumpe cuando deja de pasar el agua, mientras que en el cañón, al estar este ecosistema, lo sigue
sigue recargando el acuífero. Otra de las características es que las plantas que crecen en el humedal son plantas que tienen capacidad de limpiar el agua. Esa es una de sus características. Ellos están hechos para vivir en ese ambiente, entonces ellos limpian hasta del arsénico el agua que pasa por el humedal. Uh-huh. ¿Sí? O sea, realmente las funciones de los humedales, leía recién, pues que nosotros tendríamos que estar considerando que si los humedales no existieran, no podríamos sentarnos a comer unos ricos camarones o unas truchas o la elaboración de algunos medicamentos. Es decir, que va muchísimo más allá de lo que estamos suponiendo que nos ofrece el humedal. Es que los humedales, y así lo puedes ver con muchos científicos, se puede investigar, son considerados los riñones del mundo. Exacto. Porque ellos no solamente, o sea, el cuerpo de agua puede estar ahí, pero si el humedal deja de existir, es un cuerpo de agua contaminado que no permite que se reproduzca la vida, como dices tú, los camarones, los peces, que ya no permitiría entonces que llegaran ni las aves, o sea, se rompe todo el ciclo de vida que existe, porque el humedal ya no está, aunque esté el cuerpo de agua. De hecho, Ramsar, que es el nombre de la ciudad de Irán donde se firmó este convenio, empezó protegiendo el cuerpo de agua, el humedal nada más así, y después se dio realmente cuenta que si no se extendía más, no se podía conservar. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia. Los humedales no tienen una estructura, pues como todos los ecosistemas, que uno pueda decir, es que son tantos metros del cuerpo de agua, no. Aquí mismo en el cañón hay pedazos en donde el humedal es de 3 metros y hay pedazos donde son de 20, porque todo depende. La forma más fácil de saber uno en qué momento, hasta dónde llega el humedal, es porque encuentra vegetación relacionada con el agua, que tiene que vivir cerca del agua. Nosotros tenemos, los zacates, no nada más los árboles grandes, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con el agua. El más importante, o para nosotros como principal objeto de conservación dentro de las especies arbóreas, es el sabino o ahuehuete, porque en el cañón tenemos ya especies hasta de 1300 años. Exacto. Entonces es importante. ¿Por qué pedimos que Conagua regule las concesiones federales? Porque el humedal, todo el humedal está dentro de esa franja federal. Entonces, si no se regula, las problemáticas que se ocasionan es la destrucción, y no nada más es conservar los grandes árboles que están en la esquina, es conservar en la orilla, es conservar todo, porque en ese ecosistema cuenta el zacate, cuenta el mezquite que creció, que ha introducido, cuentan el tule, cuenta todo, porque si no alteras el ecosistema. Uh-huh. Oye, Gladys, y dime una cosa, ¿hace cuánto que tú eres directora de la reserva? Pues estoy en la reserva desde el principio. Lo que pasa es que al principio fue la subdirectora, pero no se llegó a nombrar una directora. Uh-huh. Hemos tenido problemas con el flujo del dinero, que no se entrega a tiempo y todo eso ha sido muy difícil. Entonces pues se decidió que yo fuera la directora, porque era un poco difícil decir, soy la subdirectora, pero no hay directora, ¿verdad? Uh-huh. Por eso, pero ¿hace cuánto que estamos hablando de hace cuánto que estamos hablando? 10 años. 10 años. Y bueno, estos 10 años representan un gran conocimiento, ¿no?, del área. Pero, ¿cómo se renuevan estos cuadros? O sea, ¿cómo hay necesidad de hacer cambios en la dirección? Principalmente hay necesidad de fortalecer el equipo, porque durante mucho tiempo fuimos 2 personas y ya tenemos 3 años que todo el equipo soy yo. Soy la única persona que está contratada. Por lo mismo, porque es una situación de falta de recursos, entonces pues es difícil que alguien quiera. Ahorita hay 2 muchachos que son egresados, bueno, están saliendo, todavía no se reciben de biología y de ecología de la facultad de ciencias biológicas, pero pues ellos son jóvenes que están aprendiendo y que son de una gran utilidad, pero no es lo mismo alguien que ya tenga más experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y luego, ¿cuánto es lo que ustedes reciben de apoyo para poder manejar pues todos estos programas, sobre todo de prevención, que tienen ahí?
Ay, se nos cortó la llamada, qué lástima. Sí, porque sería importante, en aras precisamente de saber los esfuerzos que se hacen para la conservación de que es sin duda alguna el humedal más importante que tenemos en el entorno de la comarca lagunera. Sí, y máxime que, bueno, a partir precisamente de que se formó esta asociación, en principio Amigos del Cañón de Fernández, que posteriormente se lograron los esfuerzos de elevarla como una zona protegida. Bueno, estaba la devastación antes de que fuera este esfuerzo ciudadano, del que ha formado parte importante también Prodenazas y Francisco Valdés Pérez Gasga, pues se ha ido frenando este deterioro de que es el humedal más importante de nuestra comarca lagunera. Y sí, bueno, también se comunicaron de Matamoros para decir que ahí también hay humedal. Bueno, lo que comentábamos era esto precisamente. El humedal más importante de la comarca lagunera procede de los afluentes del río Nazas y del río Aguanaval, el río Aguanaval que pasa por Matamoros. Sin embargo, el centro donde se concentra el humedal más importante, y es lo que comentan los ambientalistas, es en el Cañón de Fernández, aunque hay otros sitios a lo largo de toda nuestra comarca lagunera que son importantes, que forman parte, del mismo humedal. Pero ya reanudamos la conversación. Sí, Gladys, gracias por seguir esta conversación que creo que es muy importante. Pocas veces tenemos oportunidad de conversar. Quisiera saber, Gladys, ¿a cuánto ascienden los recursos que les proporcionan a ustedes para hacer la labor de prevención? Sí, bueno, principalmente son recursos que tienen que ver con la administración del área. Entre esos recursos, lo que nosotros proponemos, o el programa de manejo que nosotros tenemos es para poder pagar también vigilancia y poder hacer acciones de diferente tipo. Nosotros presentamos un programa en donde más o menos es 1,100,000 lo que necesitamos para tener el equipo completo. Nos autorizaron, y el convenio que hicimos el año pasado fue por 300,000 pesos, pero a la fecha no hemos recibido nada de los 300,000 pesos del año pasado. ¿Nada? ¿Ni un 5? Nada. ¿Eso quién se los entrega, Gladys? El gobierno del estado, porque el área protegida es estatal, y cuando tú te comprometes, cuando tú decretas un área protegida, tú te comprometes a ser la encargada de conservarlo y cuidarlo. En el caso de Durango, lo que decidieron fue firmar un convenio de coadministración con nosotros para que nosotros nos hagamos cargo de ese cuidado con recursos del gobierno del estado. Uh-huh. ¿Y a qué se destina ese recurso si es que llegar en tiempo y forma hasta ustedes? Pues es todos los gastos de operación. ¿A cuánto ascienden los gastos de operación? No, pues es que depende de si nosotros recibiéramos ese dinero, el dinero que nosotros estamos pidiendo, pues tendríamos idea, pero con los 300,000 pesos que se supone que nos dan, entre ellos entra mi sueldo, entra el sueldo de todos los jornales que se hacen, el mantenimiento y servicio de la camioneta, el combustible para transportarnos y movernos, que permite que nosotros tengamos gente, pues que podemos elaborar proyectos y podemos elaborar trabajos que después son bajados para la gente. Por darte un ejemplo, yo no voy a hacer para nada la técnica, pero el domingo estuvimos en una asamblea del ejido de Graseros organizándonos para poder, presentándoles yo los programas de CONAFOR, y se va a presentar el programa de una propuesta para el pago de servicios ambientales. Uh-huh. Eso se hace gracias a que yo estoy ahí y que puedo encontrar los proyectos que les pueden servir y ayudar a ellos y promoverlos y difundirlos con ellos. Uh-huh. En algunos casos es elaborar el proyecto, cuando no tienen un pago extra, yo les ayudo a elaborar los proyectos, a dar continuidad, y eso es porque ahí estoy presente, ¿verdad? Ya. Ajá. Ahora, Gladys, ¿dónde tienen ustedes puesto realmente la preocupación y la atención en relación a la conservación y preservación del humedal del Cañón de Fernández? ¿Dónde lo tenemos puesto? Sí, o sea, ¿qué es lo que más les interesa a ustedes en este momento
para conservar y cuidar el cañón de Fernández? Pues no podríamos decir que es un solo asunto en especial. Para nosotros es muy importante la concientización, y lo ha sido desde el principio, de las mismas comunidades, porque ellos son los actores que van a estar presentes, aunque nosotros y todos los demás nos vayamos, ellos ahí viven y ahí si tienen un compromiso por la conservación, van a poder cuidar. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto que es muy importante también es la regulación de todas las actividades que están dentro, entre ellas la del turismo, porque el turismo ocasiona muchos problemas. Y la otra parte, y además la regulación de todo lo demás, de la cacería, de la extracción de materiales, de ordenar las concesiones federales. Eso es lo más importante. Se ha avanzado, y se ha avanzado mucho. Por ejemplo, al principio había una cacería ilimitada, había una extracción de material impresionante y poco a poco ha ido disminuyendo. De hecho, hasta el ordenamiento de las concesiones federales, se han hecho muchísimas menos actividades ilícitas o no permitidas por su derecho de concesión de lo que se hacía antes. Pero todavía nos falta, y eso es lo principal. Bien, Gladys. ¿Y cómo van a festejar el día de hoy, el Día del Humedal? Tenemos una reunión con funcionarios, principalmente del sector ambiental, aunque también viene el secretario de Turismo del Estado de Durango, y vamos a hacer un recorrido por una parte del cañón, para con ellos después trabajar pues, en los compromisos que ellos como autoridades van a hacer para poder cuidar ese cañón, pero pues si no lo conocen y no lo identifican las problemáticas directamente en campo, es más complicado. Por eso vamos a hacer ese recorrido con ellos. Bien. El día de ayer se hizo una rodada. El día de mañana vamos a sacar a una escuela en una visita al humedal. Y el último jueves del mes vamos a tener una feria ecológica relacionada con humedal, aparte de otras visitas que van a estar haciendo de escuelas durante todo el mes. Gladys, buenos días. Te saluda Juan Ceballos. Buenos días, Juan. ¿Cuáles son los compromisos que ustedes quisieran que asumieran las autoridades? Aunque con cada uno es diferente, nos interesa mucho que los de Conagua no solamente vean la cuestión del ordenamiento. Es muy importante que algunas concesiones que no están dadas sean reservadas para la conservación, o sea que no pueda entrar la gente. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo que permita que eso suceda. Con la gente de turismo es porque hay un proyecto importante que se ha estado manejando, que se ha estado capacitando a la gente. Es importante que ellos lo conozcan para ver de qué forma se pueden bajar recursos para poder que se pueda realizar. Con Semarnat y con Profepa, que entiendan por qué luego ponemos tantas denuncias y es tan importante que se mantenga el control de los permisos dentro del área. ¿Qué tanto afectan los asentamientos humanos, digamos las casas de campo, las casas de recreo que se construyen en esos sectores? Es que rompes completamente con el ecosistema. En el momento que introduces, muy pocos lo han hecho, pero por ejemplo hay algunos que introducen hasta el zacate que estamos acostumbrados a tener acá en las casas. Parece que es muy pequeño la acción, pero hasta eso altera mucho, cambias completamente la estructura. Llevan animales, simplemente tener perros adentro. Hay muchos cambios que ocasionan esas actividades, sobre todo la construcción de casas, que destruyen el ecosistema, porque no lo hacen en la parte del cerro, lo hacen precisamente sobre el humedal. Bien, ahora, la pregunta que planteamos el día de hoy aquí en Contextos es, en el marco del Día Mundial de los Humedales, ¿qué opina usted del desempeño de las autoridades en su preservación? Nos gustaría escuchar tu opinión al respecto de este desempeño de las autoridades en su preservación, pero también nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, que no somos autoridades ni pertenecemos a organismos ambientalistas, ¿qué podemos hacer
para preservar los humedales? Pues una propuesta que no nada más es de nosotros, sino es una propuesta que se hace en todos los... Es informarte más, no importa que no vayas, informarse más para que tú, por ejemplo, la misma prensa y los medios de comunicación, en la medida que dan a conocer la importancia del área y la importancia del cañón, la gente está más comprometida en hacer acciones que a veces tienen que ver con que vayas a una conferencia, con que comentes en los medios de comunicación, con que cuando hay alguna actividad relacionada con todo esto, actúes positivamente y tengas una información correcta de por qué es que están pasando las cosas y que quieras cuidarlo. Porque es muy difícil que, y por supuesto, cuando vas de día de campo, no dejes una fogata, que te lleves un fogón desde acá para poder prender la leña, que no dejes basura, todo eso lo puede hacer la gente que, como dices tú, no está, ni es gobierno, ni está dentro en ninguna actividad ambientalista, ¿verdad? Bien. Y en cuanto a el desempeño de las autoridades en su preservación, sí ha cambiado su percepción y han actuado, se han metido mucho más al tema y más a cuidarlo. Esperamos y necesitamos que se comprometan mucho. Hemos tenido, por ejemplo, con Conagua, pues un cambio de gerentes que han hecho que lo que habíamos avanzado se vaya interrumpiendo y otra vez se vaya interrumpiendo. Entonces, sí necesitamos que haya más compromiso y que realmente veamos respuestas más concretas para poder que esto pueda ir cada vez fluyendo y mejorando en el sentido ambiental, ¿verdad? Bien. Gladys, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por conversar en relación al tema que hoy nos ocupa, el Día Mundial de los Humedales, y por supuesto junto con ello valorar y reiterar pues el cuidado que necesita el humedal que tenemos más cercano, que es el Cañón de Fernández. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por tomar en cuenta este día tan importante para nosotros.